Bien, sigamos. Decidí cortar el video en algunas partes para que no sea un video tan largo y sea más fácil de acceder. Me parece que por ahí con conexiones de internet un poquito más lentas es más fácil mirar varios videos cortos que un video eterno. Vamos a empezar a construir esto que vimos en Construct. Entonces, por lo pronto, volvamos a nuestro archivo de Photoshop. Una primera cosa que necesitamos saber cuando creamos un proyecto de Construct es qué tamaño en píxeles tiene que tener, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la ventana que quiero que Construct construya? Entonces lo que voy a hacer va a ser mirar cuánto mide esta imagen. Y yo sé que mide de alto 1280 y de ancho 922 píxeles. Entonces este es el tamaño que yo quiero para mi composición de Construct. Yo específicamente esta imagen, cuando empecé a trabajarla, la bajé a un tamaño que sé que al menos en uno de sus dos sentidos es un estándar de video, ¿no? Entonces esto tiene un alto de 1280 píxeles que es cómodo para trabajar con Construct. Acá les quiero mostrar, antes que nada, los PNGs exportados, ¿sí? Algunos tienen el tamaño total de la ventana para que sean más fáciles de posicionar en el espacio, como por ejemplo la casa, las estrellas, el fondo, obviamente, y el marco. Por otro lado, las ventanas encendidas, las ventanas apagadas, el resplandor del cometa, el cometa propiamente dicho, tienen un tamaño más pequeño y después vamos a ver por qué. El cometa es importante, cuando estemos armando esto nos vamos a dar cuenta de por qué tuve que girarlo, ¿sí? Tuve que cambiarlo de su orientación original y ponerlo horizontal y después vamos a ver por qué esto es importante con Construct. Cuando yo quiero que algo se mueva por el espacio en general necesito que sea una imagen horizontal. Otra cosa que agregué, que no está en el archivo de Photoshop, es este pequeño humo que se ve en el fondo de los árboles. Esta es una imagen que encontré en internet, busqué humo y fue la primera que encontré. Y no importa mucho porque está muy chiquitita y muy en el fondo, entonces no importa mucho ni su detalle, ni su resolución, ni nada. Entonces, teniendo en cuenta estas dimensiones, que habíamos dicho que eran 1280 de alto y 922 de ancho, voy a ir a Construct. Yo tengo mi Construct configurado en castellano, esto lo pueden hacer desde menú configuración, la primera opción es el idioma de la interfaz. Entonces voy a decir nuevo proyecto, le voy a poner un nombre, por ejemplo cometa, y acá yo particularmente voy a elegir 720p vertical y esto ya me da el alto que quiero y el ancho está un poquito angosto, entonces voy a cambiarlo simplemente al valor que yo quiero. Si yo me equivoco o me olvido de hacer esto, después lo puedo cambiar desde adentro de Construct, no hay problema. En este caso yo elegí una ventana vertical porque mi imagen es vertical, no tiene por qué ser el caso de ustedes. Bien, entonces, acá estamos. Si yo me alejo un poco, esta es la escena 1 de mi proyecto de Construct. Ustedes ya hicieron el tutorial, entonces saben que los proyectos de Construct están basados en escenas y en hojas de evento. En este caso nuestro proyecto va a tener una sola escena, pero podemos pensar en las escenas como si fuesen pantallas de un videojuego, ¿no? Y puedo tener la cantidad que yo quiera. Si yo muevo el mouse por la pantalla, puedo ver aquí abajo, donde dice cursor, que todo el tiempo hay dos números que van cambiando. Y esta es la posición actual de mi mouse con respecto a la ventana del proyecto. Y esto funciona de esta forma. El primer número es la posición en X, es decir, la posición horizontal. Fíjense que si yo trato de mover el mouse en una línea horizontal, el número que cambia es el de la izquierda y el de la derecha cambia un poquito porque me tiembla el pulso, pero no mucho. El segundo es la posición vertical. Si yo hago lo mismo, el número que cambia es el de la derecha, ¿sí? Entonces a las cosas horizontales nos vamos a referir como X y a las verticales como Y. Si ustedes han trabajado con software como After Effects o ese tipo de cosas, están familiarizados con esta idea. Y es porque es un espacio de dos dimensiones, ¿no? Cartesiano, igual que cuando hacíamos gráficos en el colegio secundario o ese tipo de cosas.
A diferencia, de todas formas, de cómo funcionan los gráficos que habitualmente conocemos, cuyo punto de origen es esta esquina, en Construct y en un montón de lenguajes de programación y entornos de desarrollo, los puntos de inicio, el lugar a donde inicia el sistema de coordenadas es la esquina superior izquierda. Si yo acerco el mouse acá, van a ver que los valores de cursor se acercan a 0 en los dos. No me está dando el zoom, pero si me acerco con más precisión, sí, ahí están bastante cerca de ser 0 los dos. Y si nos vamos a la esquinita, eso significa que el valor de i crece hacia abajo en lugar de crecer hacia arriba, ¿sí? Y si yo me voy a la esquina de esta línea punteada, voy a ver que este valor se parece bastante. De hecho, es exactamente el valor de ancho y alto que yo elegí para mi proyecto, que es 922 por 1280. El motivo por el cual hay todo este espacio de más aquí es porque Construct asume que estamos desarrollando un videojuego y es muy común en videojuegos, esto les pasó en el tutorial, por ejemplo, que yo trabaje con un escenario, con un mapa que es más grande que la pantalla y que yo lo que hago es voy moviéndome por ese escenario. El ejemplo que vimos al principio del video anterior, por ejemplo, podría ser desarrollado de esta forma. Nosotros en este caso solo vamos a trabajar dentro de estas líneas punteadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a traer nuestros gráficos, ¿no? Y en este caso nuestros gráficos son pocos, entonces los vamos a poner todos juntos y después vamos a ir trabajando los asuntos de interacción. Entonces, para traer cualquier objeto nuevo, lo que hago es hago doble clic en un espacio vacío y de acá voy a elegir la opción Sprite, que es para cargar gráficos. Acá dice objeto animado, porque estos gráficos además pueden cargar animaciones, que no va a ser nuestro caso. Digo insertar, cliqueo a donde quiero, después puedo cambiar el lugar y esto abre este editor de animaciones y de gráficos donde yo podría tranquilamente dibujar un gráfico a mano, tiene como una pequeña aplicación de dibujo. De hecho, muchas veces hacemos esto para hacer prototipos y pruebas de cosas. En este caso yo ya tengo los gráficos preparados, entonces voy a ir a este icono de carpeta y voy a elegir en primer lugar el fondo. Bien, una vez que cargó puedo cerrarlo y acá está mi fondo entero, ¿sí? Yo lo que quiero es colocarlo de forma tal de que ocupe todo el ancho de mi proyecto. Le vamos a decir área visible a este rectángulo, ¿sí? Quiero que ocupe todo mi área visible. Y para estar seguro de eso, si recuerdan el tutorial, cuando yo cliqueo un objeto, a la izquierda aparece una lista de propiedades que son propias del objeto, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es su posición, y esta está expresada en píxeles, en X e Y, y los objetos generalmente están anclados desde el centro cuando arranco un proyecto. Entonces, si yo quiero que esté en la mitad y sé que mi proyecto mide 922 por 1280, puedo hacer la mitad de eso, ¿no? Que es 461 por 640. Tuc. ¿Sí? Y si ahora me acerco, puedo ver que esto está perfectamente hasta las líneas punteadas, ¿sí? Bien, este fondo nosotros no lo vamos a tocar, este fondo solo está ahí, no tiene interacción, no tiene nada. Entonces una cosa que podemos hacer es ponerlo en una capa aparte y bloquear esa capa. Entonces, la primera cosa de todas formas que yo hago cuando cargo un objeto es le cambio su nombre, porque Construct los carga con nombre de sprite, porque no sabe qué es este objeto que yo cargué, y si yo sigo esta lógica voy a terminar con una lista de objetos que se van a llamar sprite y va a ser muy difícil que sepa cuál es cuál. Entonces voy a cambiar el nombre, perdón. Este se va a pasar a llamar fondo. Fíjense que cambié el nombre acá en el panel de propiedades y cambió solito el nombre de este lado. Voy a cambiar el nombre de esta capa. A esta capa también le vamos a poner fondo. Y la voy a bloquear. Esto funciona igual que una capa de Photoshop o de Illustrator o de After Effects. Y lo que voy a hacer es hacer clic derecho y decir añado una capa más. Lo siguiente que voy a cargar son otros objetos más que no están animados, que son el marco, en primer lugar. Una vez que cargó puedo cerrar.
Voy a hacer la misma cosa, voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle Marco y voy a cambiar su posición para que esté ocupando toda mi área visible. Entonces habíamos dicho 461 por 640. Construct se acuerda, por suerte, así que ahora es más fácil. Y el otro objeto que no está animado, que quiero que esté en esta capa arriba de todo, es la casa en sí. La casa no tiene ningún tipo de animación, lo que se animan son sus ventanas, que son otros objetos. Entonces nuevamente voy a hacer lo mismo. Cambio el nombre, casa. Esto de cambiar el nombre es una cuestión de prolijidad nada más, para que después sea más fácil programar y navegar el proyecto. 461 por 640, bien. Ahora si yo me acerco, acá van a ver que hay un pequeño problema, que es que parece que la casa está por arriba del marco. Acá se llega a ver un poquitito que está como superpuesto, y eso no me gusta. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el orden de las cosas. Y voy a venir a menú, ver, barras, barras de orden. Esto se llama orden Z y tiene que ver con que Z es la dimensión de la profundidad, ¿no? Y esta es la que se llama capa 0. Y si miran acá está nuestra casa y nuestro marco, y lo que yo voy a hacer es agarrar la casa y arrastrarla para abajo. Ahí está. Entonces ahora me aseguro que siempre el marco está arriba de todo, pase lo que pase. Cierro acá, voy a cambiar el nombre de la capa, le vamos a poner marco. Voy a bloquear esta capa también, y ahora sí voy a hacer una capa nueva. Voy a cambiar de lugar y le vamos a poner a esta capa elementos, por ejemplo. Y acá es donde yo voy a cargar todos los elementos que están en el medio y que requieren animación o interacción de alguna forma. Entonces voy a empezar de atrás para adelante. Esto yo después puedo cambiar el orden de todas formas, solamente lo voy a hacer para tratar de ser ordenado. Bien, cargo un objeto nuevo del tipo sprite, voy a cargar las estrellas, cierro. Las estrellas también tienen el mismo tamaño que el área visible del proyecto, entonces voy a decir lo mismo. Perfecto. Cambiar el nombre. Siempre, esto es una cosa que es un poquito distinta por ahí que Photoshop o Illustrator, que es que yo puedo cargar objetos en capas que están bloqueadas, lo cual es un poquito molesto. Entonces siempre tengo que asegurarme de estar seleccionando la capa en la que quiero cargar cosas, si no van a parar a otro lado y después hay que cambiarlas de lugar. Entonces sigo. Lo siguiente que voy a cargar va a ser la cometa propiamente dicha, que está acá. Bien. Esta no tiene una posición en particular, esta va a estar animándose. Lo que sí voy a cambiarle va a ser el ángulo, entonces eso lo puedo hacer desde acá, ¿sí? O puedo directamente escribirlo acá. 80 grados, por ahí. Bien. Y por ahora lo vamos a dejar acá. Cambiarle el nombre. Voy a traer otro. Va a ser este resplandor. Pongámosle luz de nombre por ahí. Y acá, por ejemplo, me pasó que me quedó arriba de la cometa y me equivoqué. Entonces lo que voy a hacer va a ser mirar de nuevo mi barra de orden en Z. Y simplemente lo voy a bajar. Ahí está. Y lo otro que pasa es que es un poco opaco. Me gustaría que sea un poquito transparente. Entonces les voy a bajar la opacidad desde acá directamente. Y listo. Ahí me gusta más. Esto está bueno en el sentido de que no tienen que ser tan precisos cuando generan sus gráficos en Photoshop, en Illustrator o como sea, porque hay un montón de cosas que pueden ajustarse dentro de Construct, como por ejemplo la opacidad, los ángulos, los tamaños, podrían ajustarlos si quisieran también. Hay un
acá se llama modo de fusión, es como el modo de mezcla o de blend de cualquier otro software, entonces también pueden cambiar el modo de mezcla. Bien, voy a seguir, me faltan un par. Cargo las ventanas apagadas. Y estas yo las dibujé un poquito más grandes de lo que son, de forma tal de que las puedo ubicar medio como así a mano y listo, ya está. Y como estoy trabajando en la capa de elementos que está abajo de la capa marco que tiene la casa, las ventanas solitas van a parar como abajo de la casa, que es lo que nosotros queremos. Me olvidé de cambiar el nombre, voy a hacer eso rápido. Ventanas apagadas. Voy a poner las ventanas encendidas más o menos en el mismo lugar. Bien. Voy a cargar el humo. Lo voy a poner en su lugar. Esto yo lo elijo más o menos a ojo. Quiero que esté acá. Cambiarle el nombre. Humo. Y el resplandor que se ve en el que yo les mostré antes, que está acá abajo, en realidad es otra instancia de este objeto, solo que está deformada. Entonces vamos a cargarla. Como van a ser objetos que van a tener comportamientos distintos, los cargo como si fuesen objetos distintos. No hago una copia del mismo objeto, como por ejemplo hicieron en el tutorial, que los enemigos o alienígenas o lo que sean eran copias del mismo objeto. Acá vamos a cargarlos como objetos distintos. Entonces yo quiero que esto esté acá. Y lo que voy a hacer va a ser achatarlo un poquito, porque quiero que sea más ovalado que circular. Ahí está, ahí me gusta. Y lo otro que puedo hacer es cambiarle un poquito el color. Puedo como teñir la imagen, ¿sí? Entonces si yo ahora es como completamente rojo, ahora es completamente azul. Voy a elegir un tono un poquito más naranja. Bien. Y me parece que tiene mucha opacidad, entonces le voy a bajar un poco la opacidad. A mí me gusta más. Bien. Entonces estos son todos los elementos visuales que vamos a tener. Creo que no me olvido de nada. Bien. Entonces ya con esto lo que podemos hacer es darle play y asegurarnos de que todo esté bien y todo esté en su lugar. Bien, ahí está. A veces tarda un segundo. Noten esto que dice acá entre paréntesis, entre corchetes, perdón, worker. Esto me trajo problemas a mí. Esto en mi computadora a veces hace que no funcione. Si a ustedes les pasa que presionan play y no ven nada, ven un fondo negro y está esto prendido, la forma de apagarlo es esta. Cliquean en el explorador de proyectos de la derecha, en el nombre del proyecto, y estas son las propiedades del proyecto, por ejemplo su nombre, el tamaño del área visible, que de acá lo cambiarían si lo tuviesen que cambiar. Y si abren acá avanzado, que está un poco escondido, acá hay una casilla que dice usar trabajo web. Si descliquean esto, ahora ya no dice más worker y funciona un poquito más rápido, en mi compu al menos. Entonces está bueno que sepan que eso está ahí si les trae problemas. Bien, entonces todo está en su lugar. Ahora necesitamos empezar a programar y a trabajar para que esto haga las cosas que queremos que haga, y eso lo vamos a hacer en otro video.